versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Sí. Jesús acaba de dar una parábola. Los discípulos están observando un fenómeno que está ocurriendo con la temática de Cristo al presentar las Escrituras. Ellos están observando que Jesús está usando mucho el término mucho en sí las parábolas. Así de que hay una interrogante que surge en la mente de ellos. Y después de haber pensado y quizás analizado cómo van a formularle la pregunta a Jesús, deciden hacerlo en el versículo 10. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, danos la razón por qué estás usando parábolas al hablarle a la gente. Jesús le respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versos 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Si nos quedamos con esos versículos, la respuesta de Cristo se ve un poco arbitraria, ¿cierto? Se vislumbra, se percibe un sentimiento arbitrario de parte de Cristo hacia los oyentes. Pero ¿qué razones tenía Jesús al hacer una selección entre un grupo y otro grupo? A los discípulos no les hablaba en parábola, sino que les hablaba abiertamente. Pero cuando estaba en público y cuando tenía un auditorio mucho más amplio, él sí usaba en su mayoría de los casos parábolas. Entonces, en la respuesta que Jesús está dando también encontramos otro detalle. El tópico que Jesús presentaba a través de las parábolas era en relación al reino de los cielos. De acuerdo a lo que él está respondiendo, todo era concerniente al reino de Dios, el tópico de cada parábola. Pero entonces ocurre un fenómeno. Si era del reino de Dios el tópico a tratar a través de las parábolas, ¿cuál es las razones de Cristo para no dar a conocer los asuntos del reino de Dios a la gente en general? ¿Cuál era la razón de Cristo al no querer revelar los misterios del reino de Dios a la gente común en general? Porque se percibe una intención a la vista humana, una intención no muy agradable, ¿cierto? De parte de Cristo. Tanto egoísta, podríamos decir una intención egoísta. Entonces, pero los versículos siguen corriendo. Versos 14. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha embrutecido
y con sus oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Cuál es el punto de Cristo de por qué Él no quiere que entiendan los misterios del reino de Dios? Porque el pueblo había cerrado sus ojos y sus oídos. El asunto de los misterios de Dios, de los misterios del reino de Dios, es un asunto tan importante para el cielo que Dios no ha hecho provisión para forzar a nadie que anticipadamente se niegue a escuchar y a entender dichos misterios. ¿Sí me doy a entender? Es decir, Dios no ha hecho provisión para forzar a nadie a que entienda los asuntos del reino de Dios si estos anticipadamente han cerrado sus ojos y han cerrado sus oídos. Quedan desprovistos de la última o única alternativa que Dios podría haberles dado para llegar al conocimiento de la verdad. Las parábolas envuelven muchos misterios del reino de Dios. El reino de Dios está rodeado de misterios, pero misterios que son revelados a través de la inspiración y que dependerá de nosotros, de usted y de mí, determinar si vamos a entenderlos o no lo vamos a entender. Ya no depende de Dios, depende de usted y depende de mí. Si los vamos a comprender o no los vamos a entender. Isaías, ¿cuánto dijo? Es Mateos 13 esto. Necesito un texto de Isaías. Dice que citó, bien dijo el profeta Isaías. Hay que ver dónde fue que dijo eso Isaías. Oh, ya. Muy bien. ¿Por qué estoy sacando a colación estos versículos en particular? Porque hoy vamos a tratar con una parábola que nos va a tratar algunos misterios del reino de Dios, precisamente. Y esa parábola se encuentra en el capítulo 20 del libro de San Mateo. Así de que vamos a redirigirnos al capítulo 20 de San Mateo. Una pregunta. ¿Sí se puede hacer preguntas? Sí. Lo que pasa es que cuando se lee aquí a partir del capítulo 10, tratando de entender la respuesta, porque dice, porque a vosotros os es dado el saber de los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. O sea, no es que no es que no se los quiere dar, todo lo contrario. O sea, sí se los quiere dar, solo que no tienen el entendimiento o las ganas de entender. Que han cerrado sus oídos y sus están ojos. embrutecidos, como dice tu versión. Ese es el punto. Okay. No es que el Señor está actuando de una manera egoísta. Todo lo contrario, Es exacto. todo lo contrario. Es decir, si ellos hubiesen querido escuchar la voz de Dios revelándose a través de esas hermosas parábolas, bien fácilmente hubiesen entendido los misterios del reino de Dios que Él estaba queriendo revelar a través Por de eso es que Dios habla en parábola, para que no entienda. Por eso habla en parábola, para que entienda nada más el sincero, el que verdaderamente Exacto. quiere escuchar los misterios del reino de Dios. Entonces, pero depende de nosotros el acto de entender los misterios del reino de Dios de acuerdo a lo que decidamos. Ya no depende de Él. Él ha dado la verdad, ha revelado la verdad. Y todo sincero y de corazón tiene el privilegio de entenderla. Pero el que no es sincero de corazón y el que anticipadamente viene y dice, no, yo no voy a escuchar, yo no voy a creer en eso, yo no creo en eso, Dios no puede hacer nada más por él ya. En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, antes de leer la parábola, en la página 8, la cita está aquí, la primera cita de la inspiración que aparece. Dice, la Escritura dice,
Todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Desde dónde iba a revelar cosas escondidas? ¿A través de las parábolas? Desde la fundación del mundo, del Génesis. Las cosas naturales, es decir, la naturaleza en sí, eran el vehículo, el instrumento, el medio de las cosas espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, yendo así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios y la tierra con el cielo. ¿Qué son las parábolas de Cristo? Son eslabones en la cadena de la verdad. Una cadena, creo que todos conocemos lo que es una cadena, está compuesta de eslabones. Los eslabones son las uniones que llevan, con la cual se va conformando dicha cadena. Esa cadena, las parábolas que él dio, relató en su momento, la inspiración de la tradición, son esos eslabones. ¿Qué quiere decir eso? Es una cadena que está uniendo el cielo ¿con qué? Una tierra. Si yo ignoro una tan sola parábola, estaría como quitando un eslabón en esa cadena. ¿Y qué pasaría con la verdad? Con la cadena de la verdad. Se pierde. Se rompería. Es decir, quedaría desconectada entre el cielo y la tierra. Es cada parábola, por muy pequeña, por muy insignificante, de lo que Jesús relató, está revelando un punto, un misterio en particular en relación al reino de Dios, que debe ser comprendida por cada uno de nosotros para poder entender todo el esquema de la verdad, toda esa cadena de verdad que nos lleva a la salvación eterna. Ahora vamos al capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Ahí está la parábola en la cual vamos a tratar este día. Dice el versículo 1 al versículo 16. Porque pongamos atención en la lectura. Mateo 20, ¿no? Mateo 21 en adelante. Porque vamos a hacer preguntas para razonar un poco en la lectura que vamos a tener, ¿de acuerdo? Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Verso 2. Y habiendo acordado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario.
Cuando vinieron los primeros pensaban que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no acordaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Muy bien. Primeramente entendamos la naturaleza de la parábola, ¿de acuerdo? Estamos tratando con una parábola donde está involucrando un día de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Un día de cuántas horas? 12. De 12 horas, no como ahora que es de 8 horas el día de trabajo. En el tiempo al cual se está refiriendo la parábola eran 12 horas el día de trabajo. Y está tratando con qué rama de trabajo. Agricultura, ¿de acuerdo? Estamos tratando con la agricultura. Y entra en juego un padre de familia, ¿cierto? Entra en juego grupos de obreros que salen en la escena, ¿de acuerdo? Y entra en juego una meta que tenía el padre de familia. ¿Cuál era la meta que este padre de familia tenía? Cosechar todo su campo en ese día de trabajo. Esa era la meta. Todo el campo que iba a cosecharse tenía que ser cosechado durante ese día de 12 horas de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a identificar algo ahora mismo. ¿Cuántos grupos de trabajadores llamó el padre de familia para que trabajaran en su viña? 5. De la 10ª, de la 6ª y la 9ª. 4, bueno. Del medio. ¿Cuántos? 6. 4, 6. 6, 4 y 5. Muy bien. Eso es lo que cada uno identificó. Entonces, como no tenemos una regla, como es un mismo Resultado. Sí, un mismo resultado entre todos, vamos a identificarlos, ¿de acuerdo? El primer grupo salió, en el verso 1, salió muy de mañana a contratar obreros. ¿Cuándo es que es contratado el primer grupo? A las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Y a versos 3, sale cerca de la hora tercera y va a contratar otro grupo de obreros. Tenemos un segundo grupo, pero de ahí sale a la hora sexta y contrata otro grupo, y sale a la hora novena y contrata otro grupo. 4. Tenemos 4, ¿cierto? Y después sale a la hora 11ª y contrata otro grupo más. ¿Y este serían cuántos? 5 grupos contratados en el día. Interesante, ¿no? 5 grupos contratados durante todo el día. Pero ¿han notado un fenómeno en esa parábola? ¿Han notado un fenómeno entre los primeros 4 y el último? Sí. ¿Cuál es el fenómeno que han notado entre los primeros 4 y el último? Ellos, los primeros trabajaron más horas que los últimos. El fenómeno es que hay una diferencia de tiempo de trabajo del último grupo con los primeros 4 grupos. Pero también una diferencia en la recolección, por decirlo, 6, 9, 12, 3. O sea, 3 horas en diferencia cada uno. Más, Sí. Más el último segundo. Solo es 1 hora. 1 hora. Una hora no. No, con relación a la recolección. Sí, ok. De acuerdo. Hay otra diferencia que él captó. Me iba a decir. Pero, no, sí. Hay una diferencia. Identificamos. El primer grupo
tomó 3 horas. Trabaja 3 horas. El padre de familia se da cuenta que no va a cumplir las expectativas y sale ¿qué? A buscar un segundo grupo de obreros. Los contrata y también tienen ¿cuántas horas? 3 horas. Tienen 3 horas y trabajan, y el padre de familia se da cuenta que estos tampoco van a cubrir la misión que el padre de familia tiene en relación a la viña. Entonces sale a contratar un tercer grupo, ¿cierto? Tercer grupo, le toca ahorita. Un tercer grupo. Y les da también ¿cuántas horas? 3 horas. Les da 3 horas. Pero después se da cuenta, una vez más, el padre de familia, ya estamos llegando a las 3 de la tarde en nuestro tiempo, de que estos 3 grupos que han pasado no cumplen las expectativas, no van a lograr cubrir la misión que tienen, y se va y contrata un cuarto grupo de obreros. Con este último grupo de obreros, de acuerdo al orden que trae el padre de familia, se suponía, pues a cada uno le está entregando 3 horas, se supone que este cuarto grupo de obreros debería ser el último grupo a contratarse para poder cumplir las últimas 3 horas que se le había dado a cada uno de los grupos anteriores. Pero ocurre un fenómeno. A eso casi de las 5 de la tarde, el padre de familia se está dando cuenta que este último grupo del orden de las 3 horas que se le ha dado, este último grupo que se contrató a las 3 de la tarde no cumple las expectativas. Por alguna razón no va a cumplir la misión que el dueño de la familia le ha dado para la viña. Y sale a ese momento a contratar un grupo de emergencia, que sería un quinto grupo. Y digo de emergencia porque solamente tiene ¿cuántas horas? Una hora ya. El tiempo se agota y solamente le queda 1 hora para sacar la cosecha de ese día, o la cosecha que le corresponde sacar al padre de familia. Pero aquí pueden venir otras preguntas a nuestra mente. ¿Qué gente podría estar esperando trabajar a las 5 de la tarde? O esperando ser contratado a las 5 de la tarde. Alguien que quiere trabajar. Alguien interesado. Solamente sería persona que en realidad salió a trabajar y no está planeando regresar a su casa hasta encontrar un trabajo, ¿cierto? Porque a las 5 de la tarde la ociosidad de este grupo no es una ociosidad mala. Es decir, es porque no han encontrado empleo, no es porque no quieran trabajar. Ellos quieren trabajar. Están a las 5 de la tarde en la plaza, están esperando ser contratados, pero no han sido contratados. Entonces el padre de familia va, los encuentra y les dice: ¿qué hacéis acá? Y ellos le dicen: no, nadie nos ha contratado. Y les dice: vengan a mi viña. Pero mire otra diferencia que ocurre entre los 5 grupos. Hay uno de esos 5 que se destacó e impresionó tanto al dueño del campo. Tanto fue la impresión del dueño del campo que cuando va a pagar le dice a su mayordomo: mira, agárrame a los últimos primero y págales a ellos 1 denario primeramente antes que a los demás. O sea, para hacer eso el dueño de familia, el padre de familia, es porque en realidad este último grupo que él contrata lo impresionó de una manera tan formidable, a diferencia de todos los demás grupos que se habían contratado en el pasado. Lo logra sacar de un apuro de la cual él había depositado la esperanza en los otros grupos, pero que le habían fallado consecutivamente, cada uno en el orden que le corresponde. Muy bien. Tenemos una idea ya general de lo que es en sí la parábola, ¿cierto? Tenemos 5 diferentes tiempos, 5 diferentes grupos, tenemos una viña, tenemos una plaza que es donde se iban a contratar a quienes,
a los empleados, a los obreros que iban a ser empleados para trabajar. ¿Sí? Tenemos un padre de familia en la escena, así de que tenemos los elementos, hemos identificado los elementos que nos llevarán ahora a ver qué es lo que Dios quiso revelar a través de esta parábola. Al parecer los primeros eran conformistas, mientras que los últimos eran individuos de fe. Claro. Al punto que por la fe se les había contratado a las 5 de la tarde, cuando ya había pasado casi todo el día. Eran individuos visionarios, tenían una mente brillante, pues. Tenemos la viña, tenemos la plaza, tenemos los obreros, tenemos el padre de familia, tenemos el denario, tenemos todos estos elementos en juego ahora. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiso enseñar. Primero, identifiquemos un orden, un elemento natural también que ocurre. Estamos tratando con un día, ¿no? Un día parabólico, porque estamos tratando con una parábola, no es un día literal de trabajo, es decir, de 24 horas de trabajo, un día parabólico. Así de que esto debe ser un periodo de tiempo que debe marcar un principio y un fin. Y obviamente, como estamos tratando con la labor y con una viña, obviamente este periodo de tiempo tiene que ver con cosecha, con recoger cosecha en 5 diferentes tiempos, haciendo uso de 5 diferentes grupos de obreros. Sí, pero el dueño de la viña, o sea, no voy a, ahí no dice si tenía muchos años con la viña o no, pero supongo yo que por su conocimiento él diría, con este primer grupo yo debería hacer mi cosecha y ya, terminar, ¿no? Porque Sí. es de su conocimiento, Sí. pero no le salió así. El problema es las expectativas de él hacia el grupo falló. Exacto. Sí. Falló. Muy bien. Con el primer grupo de obreros es necesario resaltar, empezó el día de trabajo. ¿Cuál es el fenómeno que se da al inicio del día? En el orden natural de la naturaleza. Sí, comienza a aclarecer. Se comienza a aclarecer. Quiere decir que empieza a salir ¿qué? Sol. El sol. El sol empieza a iluminar después de una larga noche de oscuridad. Miren el fenómeno que Jesús está empleando, o que la parábola nos está presentando, y se está aperturando para ver muchos elementos más que pudiesen ser considerados, porque estamos tratando con un día donde tiene que ver el sol. El sol tiene que ver en eso para marcar el inicio de ese día de trabajo y para marcar el fin de ese día de trabajo. Así de que todos estos elementos es necesario que los mantengamos en mente ahora que vamos a entrar a identificar cada figura de lo que hemos tratado. En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice lo siguiente, en la página 327: el trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. ¿Quién es el padre de familia? Dios sí, en sí. ¿Quién es la familia? La raza humana. Y quiere decir que en esta parábola está envuelto Dios en la figura del padre de familia y la raza humana en la figura de los obreros. La raza humana en la figura de toda la viña. ¿De acuerdo? La raza humana, es decir, toda la humanidad es la viña. Esa es la figura que está presentando. Por eso dice la inspiración, es la forma en que el jefe de la casa el trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Y dice en la página 243 de ese mismo libro: Dios reclama toda la tierra como su viña. Aunque esté ahora en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por la redención como por la creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo. Nótese que entonces ahora viene la inspiración, nos está diciendo: toda la tierra es lo que figurativamente equivale a la viña. Muy bien.
Ahora, los obreros obviamente son obreros no agricultores, es decir, no estamos tratando con obreros literalmente agricultores. Obviamente los obreros, en la percepción de Dios como jefe de los obreros y el padre de la familia humana, obviamente estos obreros son todos aquellos instrumentos que Dios ha usado en diferentes tiempos para poder alcanzar el corazón humano y traerlo a la salvación. Es el intento de Dios hacia la humanidad de salvar y redimir a una humanidad perdida, haciendo uso de otros seres humanos que son contratados por Dios, figurativamente hablando, para hacer esta noble labor de traer a estos perdidos. ¿De acuerdo? Entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 10, 1 y 2, ahí identifica a los obreros que eran enviados de dos en dos por el mismo Señor Jesucristo, refiriéndose a los misioneros que eran enviados en ese momento sus discípulos. Siente que muy fácilmente podemos aplicar el asunto de los obreros a los misioneros que el Señor ha usado en sus diferentes edades y tiempos durante la existencia de esta tierra y los intentos de Dios por salvar a la humanidad. Pero ahora tenemos el otro elemento, la plaza. Dice en Testimonio 5, página 189, dice: las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? ¿A dónde? ¿Quiénes son los que estaban desocupados? Los obreros. Aquellos obreros que estaban siendo contratados. La inspiración nos está diciendo que esas palabras en relación a esa ociosidad o a esos obreros desocupados son aplicables a la iglesia. Quiere decir que la plaza en sí representa ¿qué cosa? La iglesia. Es decir, donde el Señor va y contrata los obreros para poder cosechar la viña, es decir, cosechar el campo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Muy bien. Hay un principio que vamos a considerar en esta parábola. Es indispensable. Cada grupo de los 5 que menciona la parábola recibió una herramienta para poder trabajar en su diferente tiempo cuando tuvo que trabajar. Cada grupo. Y dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 56, Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. ¿Cuántas generaciones hemos identificado en la parábola? 5. 5 generaciones diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada una de esas generaciones hubo el grupo de obreros que le correspondió trabajar en cada una de esas generaciones adquirió o tuvo una verdad especial para ese tiempo y para esa generación. En la página 98 del mismo libro dice: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Hemos visto en la parábola 5 épocas diferentes. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. En el Conflicto de los Siglos, página 667 dice: diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Ahora, estas verdades, hermanos, que cada uno de estos grupos recibió, eran verdades nuevas, verdades presentes de cada una de esas épocas. Es decir, eran verdades que nunca habían sido reveladas con anterioridad. Y es a lo que la Escritura en el libro de Pedro le llama o le pone el nombre de verdad presente. Una verdad que es lo que el pueblo de Dios necesita en cada tiempo cuando estas verdades llegan. Entonces es indispensable que cada grupo de obreros se le tuvo que haber dado una
verdad presente, una nueva verdad diferente o avanzada más aún de lo que habían recibido hasta ese momento. Cada grupo de obreros. Así es de que inmediatamente, habiendo tenido en cuenta estos elementos, vamos al primer grupo, ¿de acuerdo? ¿Quién fue el primer grupo de obreros? Porque al identificar el primer grupo de obreros vamos a identificar cuándo empezó el día de trabajo. Los discípulos. Cuándo el sol empezó A a brillar. alumbrar. Palabras de vida del Gran Maestro, página 330. Los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. ¿Quiénes son los primeros en ser llamados? Los judíos. Los judíos, es decir, el pueblo de Israel en sí. Son los primeros en ser llamados. ¿Cuándo se les llamó a ellos? ¿Y de dónde se les llamó? Se les llamó de Egipto. Se les llamó de Egipto para instalarse en la tierra prometida y empezar a trabajar en favor de la raza Bueno. humana. Ellos son el primer grupo de obreros organizados que Dios está llamando de una tierra pagana para poderlos constituir un pueblo santo sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces fue con los israelitas, es decir, con ese pueblo que es llamado de Egipto, que el día de trabajo está iniciando. ¿Cuál es el fenómeno que dijimos que inicia con el primer grupo de obreros en el orden natural de acuerdo a la parábola? La salida del sol. El sol, siendo la lámpara del planeta Tierra, obviamente con los judíos empezó a alumbrar la lámpara que Dios puso aquí en esta tierra para alumbrar a la humanidad. ¿Cuál es la lámpara? ¿De qué lámpara estamos hablando? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que con los israelitas las escrituras empezó a ser ¿qué? Redactada, empezó a venir a la existencia, y encontramos que con el primer grupo de obreros los primeros 5 libros de la Biblia vienen a la existencia. ¿Quién los escribe? ¿Quién los redactó? En el libro del conflicto de los siglos, en la página 7 dice: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita, no hubo sol, no hubo luz del sol. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés, es decir, con el primer grupo de obreros, el sol, es decir, la lámpara espiritual, empezó a alumbrar sobre la faz de la tierra. ¿Sí me doy a entender esto? Pero como el sol no sale de una sola vez, sino que va levantándose poco a poco, iluminando a medida va avanzando, quiere decir que después de Moisés la lámpara espiritual iba a empezar iba a continuar alumbrando con mayor esplendor. Nuevos profetas vendrían, nuevas revelaciones se darían, nuevos libros serían escritos para poder ir complementando hasta que toda la verdad de la luz del Evangelio fuera revelada a través de las escrituras en lo largo del tiempo. Hemos hablado de que cada grupo de obreros tenía una verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad presente que se le entrega al pueblo de Israel? En el libro de Éxodo, Éxodo 25:8 dice que Dios le pidió a Israel o a Moisés que construyeran un santuario para poder él habitar en medio de ellos. Pero ¿qué es lo que iba a albergar este santuario? ¿Qué es lo que este santuario iba a tener como insignia central? Dice en Profetas y Reyes, página 13: pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fueran atraídos a Él. Por la enseñanza del sistema de sacrificio, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones, y habrían de vivir todos los que mirasen
a Él. ¿A dónde estaba el plan de salvación entre los israelitas? En el santuario. Allí se encontraba el epicentro de la salvación. De allí emanaba salvación para toda la humanidad. Por eso es que Jesús, el Señor, al pedirle a Israel de que saliera de Egipto, era con el interés de constituirlos como los obreros que le iban a dar salvación y liberación a todas las naciones. A través de ello y a través del sistema de sacrificio que Dios les iba a instituir en el santuario, ellos serían la luz de este planeta que había estado en oscuridad después del pecado. Hechos de los Apóstoles, página 12. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Por eso es que tenemos aquí, en la primera sección de los primeros obreros, tenemos todo el sistema del santuario. Esta era la verdad presente para el pueblo de Israel, y era a través de esta verdad presente que el mundo iba a ser alcanzado para su salvación. Todos los que creyesen en ese sistema y pusieran su fe en el verdadero Cordero, en el verdadero elemento que envolvía ese sistema, podrían llegar a ser salvos por esa fe y podrían lograr la vida eterna a través de ese sistema que Dios había constituido en Israel. Esa era la verdad presente del tiempo judío, esa era la verdad presente por lo cual el mundo tenía que ser alcanzado. Y todos los que creyeran podrían llegar a ser salvos a través del sistema ceremonial. Pero ustedes saben, Israel, ¿qué? Falla en su cometido. Y en lugar de cumplir el propósito de Dios, toma su propio rumbo, apostató y se metió a idolatría. Y después el Señor Jesús viene a la tierra. Viene a la tierra y se da cuenta que sus hijos, los obreros que Él ha contratado desde el tiempo de Moisés, han fallado en su cometido. En lugar de ser luz a las naciones, se habían vuelto exclusivistas, se habían vuelto personas formalistas, fanáticas, y consideraban al resto del mundo como perros, como animales que no tenían derecho a la salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Contrata un nuevo grupo de obreros y desecha el primer grupo que había sido contratado para poder cumplir el trabajo en la vida. A pesar de que a ellos les fue dado el A pesar del convenio que hubo, pacto, sí. a pesar de ese convenio, los desecha. Y entonces el Señor viene y contrata un segundo grupo. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 15. La cita dice: para continuar su obra. Si dice, usa el término continuar, indicando que ya había empezado en algún momento atrás. Pero ahora iba a continuar. ¿Con quiénes iba a continuar? Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. Él está haciendo ahora la contratación del segundo grupo de obreros. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles y los discípulos que más adelante se iban a unir al movimiento cristiano apostólico. ¿A qué hora los está contratando? Váyanse al libro de Hechos. ¿Desde qué momento ellos están siendo enviados a los pueblos gentiles y paganos para poder obrar y traerlos a la salvación? El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. El Pentecostés. Hechos 2 nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando ellos fueron ungidos
por el Espíritu Santo. Si usted ve en el versículo 1 dice, cuando llega el día del Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y el versos 14 dice, versos 14 y 15 dice, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. ¿A qué horas estos fueron ungidos por el Espíritu Santo para dar la proclamación a los gentiles? A la hora tercera del día. No hemos de pensar de que Jesús por accidente puso a la hora tercera del día el derramamiento del Espíritu Santo sobre estos, sino más bien conociendo el mismo Cristo y habiendo dado él mismo la parábola del capítulo 20 de San Mateo, muy bien explicado está, o muy bien declarado está, de que la razón por la cual se están ungiendo a la hora tercera del día es para indicar que el segundo grupo de obreros que tenía que iniciar a la hora tercera del día, de acuerdo a la parábola, estaba precisamente aconteciendo ese día cuando ellos estaban siendo ungidos por el Espíritu Santo. Así de que tenemos al grupo de los discípulos, pero a ellos también se les dio un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la verdad presente que ellos iban a predicar? Porque a partir del ungimiento de los discípulos y los 120, el mensaje ya no era el mismo que tenían los judíos, lo que ellos se les estaban encomendando a predicar. En el capítulo de 2 de Primera de Corintios, en el versículo 1, Primera de Corintios 2, 1 y 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál es la verdad presente de los 120 y de todos los discípulos que se estaban uniendo? Cristo crucificado, ¿cierto? Es aquel verdadero cordero de la cual todos los símbolos del antiguo mensaje habían sido una profecía compacta de ese evangelio, pero ahora ya en su pleno cumplimiento, es decir, ya bajo la figura correcta o de la verdadera figura de lo que estos representaban, que era Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero cordero que iba a ser sacrificado en favor de la raza humana. El problema es que creer en Cristo en el tiempo de los apóstoles no era como hoy. Creer en Cristo en el tiempo apostólico era inmediatamente sellar la muerte sobre nuestra frente. Ahora los borrachitos, las prostitutas, todo el mundo cree, hasta los brujos creen en el mismo Cristo. Pero en el tiempo apostólico era como sellar la sentencia de muerte. Creer en esa verdad, en ese disparate que los apóstoles andaban predicando de que un hombre que se decía ser el Hijo de Dios había muerto y había resucitado el tercer día y que había subido al cielo, ese era el peor disparate que andaba rondando en Israel y entre las tierras gentiles. Incluso cuando Pablo se fue a Atenas, los sabios de Atenas lo dejaron solo porque tú estás delirando, Pablo. Por eso es que para unos era locura el evangelio, porque era lo más absurdo creer en esa verdad que estos apóstoles y discípulos andaban proclamando. Pero ese era el mensaje de verdad presente que Dios les había encomendado a ellos predicar, y esa verdad es la que hizo el efecto en muchos sinceros gentiles que fueron conquistados a través del mensaje de Cristo crucificado. 3 años y medio el Señor 3 años y medio antes de ser mandados a la viña, fueron preparados y adiestrados para poder trabajar en esa causa.